Hola, buenas. Hoy quería hacer una reflexión sobre un grupo de personas que estaban viviendo un momento de pérdida, de una sensación de soledad, de falta de esperanza, de no saber qué iba a pasar el día siguiente, un momento de inseguridad, un momento de miedo, un momento de enfrentarse con una situación que no entendía ni sabía lo que iba a pasar en el día de mañana. Aunque suena mucho como hoy, no estoy hablando de la situación que estamos viviendo ahora con el tema del virus. Pero es importante reconocer que lo que nosotros experimentamos hoy no es una situación nueva, no es una sensación nueva. Las emociones que puedes vivir con ellas o puedes estar pasando experiencias que te causa esas emociones no es algo nuevo. El contexto que quiero ver es el contexto de Jesús, de cuando fue crucificado. Porque claro, ya ha pasado la Semana Santa, pero el mensaje de la crucifixión y la resurrección sigue. Y es importante para todo el año. Nosotros, como Pablo dice, predicamos la crucifixión y la resurrección de Jesús. Porque sin ello, sin su muerte en la cruz y su resurrección, como Pablo dice, no hay esperanza para nosotros. Incluso nosotros somos los más miserables. Pero tenemos la evidencia que Jesús fue crucificado y que después resucitó. Pero hoy quiero volver a ponernos en el contexto de los discípulos, de los creyentes en ese entonces, de los que seguían a Jesús. Porque es un momento para ellos crítico. Un momento que ellos llegan al ver a Jesús crucificado, que llegan a tener todas las emociones que he dicho al principio y más. Porque ya han perdido. Al ver su líder allí en la cruz muriendo o después muerto, ya no sabían qué hacer. Ya no tenían esperanza, ya no tenían motivo para levantarse de la cama. Pasaban o entraban en una depresión impresionante. Pero Jesús les había dicho, como habíamos visto en una de las predicaciones anteriormente, en Juan 16, 32 y 33, que Jesús había dicho todo lo que iba a pasar para que los discípulos tuviesen paz. Y también decía que Él había vencido al mundo. Es curioso porque eso es incluso antes de la crucifixión y la resurrección. Él dice, he vencido al mundo. Es curioso, lo que vemos en la resurrección no es que en ese momento ha vencido al mundo, pero es una muestra de la realidad que ya había vencido al mundo. Un recuerdo otra vez que Dios tiene el control. Pero bueno, es una cosa para mí decirlo y contarlo. Pero quiero volver a ver uno de los pasajes que habla de la resurrección. Porque podemos imaginar, o intentar por lo menos imaginar, lo que los discípulos vivían al ver el objeto, la persona de su esperanza ahí en la cruz muriendo. Igual aún tenía una gota de esperanza que iba a hacer un milagro y bajar de la cruz y vencer a los romanos y mostrar el poder de Dios.
pero cuando murió ya no quedaba más. Entonces ellos están viviendo ya con miedo. Siempre bajo o detrás de puertas cerradas, con miedo. Porque si los romanos podían matar a su líder, claro, podían hacer lo que les daba las ganas con ellos. Pero llega el día domingo. Y voy a leer lo que dice Mateo en el capítulo 28. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Brevemente, quiero ver este pasaje, porque sabemos de los otros textos y lo que hemos estudiado y lo que podemos imaginar también que, claro, las mujeres no van al sepulcro buscando a Jesús vivo, resucitado. Incluso dice que en otros textos más adelante dice que mientras iban, están diciendo, pero ¿quién nos va a quitar la piedra? Y entonces iban ya a despedirse, a hacer al cuerpo de Jesús lo que querían hacer con las especias y para prepararlo, para mostrar su respeto al Jesús muerto. Y llegando, entonces hay un terremoto, un sonido muy fuerte. Y un ángel quita la piedra. Y los guardas, con tanto temor, ya se quedan ahí como muertos. Pero la pregunta es, ¿por qué quitó la piedra? Porque como vemos que Jesús no estaba adentro en ese momento. Y Jesús luego entra en la habitación donde están los discípulos reunidos sin abrir la puerta. Entonces, el ángel no quitó la piedra para Jesús. ¿Podéis imaginar si quitásemos este trozo? Que simplemente las mujeres van y está cerrado la tumba y el ángel les dice, mira, Jesús resucitó. Entonces, y incluso vuelven y tienen este encuentro con Jesús. ¿Podéis imaginar cómo cambiaría la situación? Porque incluso cuando llegan a donde los discípulos no creen.
Aunque las mujeres dijeron, mira, hemos visto el sepulcro, está vacío, hemos tenido un encuentro con Jesús. Y Pedro y Juan van corriendo al sepulcro y entran y ven que la ropa aún está ahí. Pero Jesús no. Pero el ángel, es importante preguntarnos a nosotros, ¿por qué abrió el sepulcro el ángel? Es para nosotros. Habíamos visto, y ya yo creo que todo el mundo sabe la historia de Tomás, que dudaba y dijo que si yo no veo a Jesús con mis propios ojos y no puedo meter la mano en sus heridas, no puedo creer. ¿Y qué hace Jesús? Se aparece más adelante y dice a Tomás, mira, cree, mete la mano, quiero que creas en mí. Y aquí el ángel abre el sepulcro, quita la piedra para nosotros, para ver que no se trata de un espíritu, que no se trata de un fantasma, pero es el cuerpo de Jesús resucitado, perfeccionado. E incluso Jesús mismo lo dice más adelante con los discípulos. Quiero que veáis que no soy espíritu, aquí estoy en carne. Y también con los discípulos, come, un espíritu no puede comer. Pero el ángel quitó la piedra para quitar el obstáculo, para quitar la duda, para dejarnos ver que Jesús resucitó. Es curioso porque hoy también, a veces nosotros ponemos tantas dudas, tantos obstáculos, o el mundo intenta poner obstáculos. Pero es importante reconocer que Dios sigue quitando las piedras. Y Él quiere que busquemos. Es curioso porque muchas veces en la Escritura incluso nos dice que Dios no está lejos de nosotros. Y a los que buscan a Dios, Él muestra que está ahí. En Hechos 17 es una historia curiosa que veremos más adelante, pero os animo a leerlo. Pablo está hablando, está en Atenas y hay un altar al Dios no conocido. Porque ellos ya tenían como una colección de dioses de todo el mundo y cuando ya se enteraron sobre otro Dios, entonces ya hicieron un altar. Y ya para cubrir todo, por si acaso que había otro, tenían un altar al Dios no conocido. Y Pablo usa eso como una oportunidad, predicar sobre Jesús y Jesús resucitado. Y dice al final del capítulo que algunos, al oír de la resurrección, algunos burlaban. Y algunos dijeron, mira, queremos oír más de esto. Y otros creyeron. Y me gustaría preguntarnos a nosotros, ¿hemos visto realmente que Jesús resucitó? Porque es diferente. No estoy preguntando si eres un creyente. Usamos ese término mucho. Pero ha llegado a casi no significar nada. ¿Has visto que Jesús resucitó? Y eso es una muestra, como Él había dicho, que Él había vencido al mundo, incluso antes de morir.
Porque cuando nosotros captemos que Dios ha vencido al mundo, que Dios tiene el control, que nuestro Dios puede hacer muchísimo más que podemos entender, que debemos fiarnos de Él, no de lo que entendemos, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de enfrentarnos contra las situaciones que nos vienen, o las pruebas, o las tristezas. La palabra dice que la lluvia cae encima del justo y también el injusto. Por seguir a Jesús no quiere decir que ya tendremos todo fácil, pero tenemos otra manera de enfrentar las situaciones que nos vienen. Pasamos por tristezas. Ahora mismo con el tema del COVID-19, se ven los números y a veces solo se piensa que son cifras, pero son personas. Igual estás viendo este vídeo y ya conoces a personas que han perdido su vida, que han fallecido. O familias que están sufriendo mucho. Hay mucha tristeza. Pero podemos confiar que el mismo Dios que venció el mundo hace tanto tiempo es el mismo Dios que tiene el control hoy. Y aunque estoy haciendo muchísimo más que podemos imaginar, yo te puedo confirmar que su deseo es que la gente piensa de Él, que le busque, que se enfrente contra sus dudas y vea que no está en el sepulcro, que no está muerto, que Él resucitó. Eso fue un momento de cambio para los discípulos. Digo un momento, realmente no fue un momento, el comienzo de un proceso, mejor dicho. Porque no pueden captarlo al principio. Pero es importante para nosotros reconocer que tenemos un Dios vivo. Y el ángel sigue diciéndonos a nosotros mismos, hoy, mira, entrad, como decía, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ved el lugar, no está ahí. Resucitó y ahora reina en poder. Entonces, es verdad que hay tristezas en el mundo. Dios nos ha dicho que vendrá su deseo en el futuro, que Él pondrá una nueva creación y Él llevará a su pueblo. Entonces igual dices, pero ¿por qué permite que estas cosas pasen? ¿O porque permite que sufre familias que han perdido a alguien con COVID? ¿O porque permite tanta maldad en el mundo? Yo no puedo explicarlo todo completamente, pero puedo decir que en un lado es por su paciencia, porque nos quiere dar una oportunidad a mí y a ti y a todos, girar hacia Él, buscarlo y ver que su deseo es que nadie perezca, es que nadie vaya al infierno, es que nadie pase por el juicio, porque Él ha pagado el precio de nuestra maldad. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de elegir el camino.
Y como Jesús decía, que el único camino para llegar al cielo es Jesús. No hay otra manera. No podemos ser buena persona, pero tenemos que buscar a Dios. Y yo te quiero animar, ver a Jesús resucitado en poder, como dice la palabra. Hay otra historia de la mujer samaritana, donde el pozo tuvo un encuentro con Jesús. Esto es antes de la crucifixión. Y Jesús ahí le dice cosas sobre su vida que nadie más sabía o nadie más podía decir. Y ella está asombrada. Y vuelve al pueblo y dice a todo el mundo: tenéis que conocer a este hombre que me ha dicho todo sobre mi vida. Y la gente viene por lo que habían oído de ella. Pero después de estar con Jesús, después de escucharle y verle, se van y dicen: ahora nosotros creemos en Jesús, no por lo que tú has dicho, pero por lo que hemos visto y oído de Jesús. Eso es lo importante. No creer en Jesús por lo que una persona, que yo o otra persona ha dicho. Dios no tiene nietos ni primos. Dios solo tiene hijos y hijas. Cada uno de nosotros tenemos que creer en Dios porque vemos que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y para terminar, quiero volver a leer lo que pone en Juan 16, el versículo 32. Antes de la crucifixión, esto es Jesús hablando con sus discípulos, dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como el ángel dijo: venid, ved. Donde pusieron el cuerpo de Jesús, ya no está. Él resucitó. Dios vez tras vez nos muestra quién es. Nos muestra su amor. Como dice en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros. En que cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces muestra su amor, muestra su poder, muestra su victoria, muestra. Entonces no quiero que creas en Dios por lo que yo he dicho o por lo que has oído de otra persona. Cree en Dios por lo que muestra y por quién es. Él quiere cambiar nuestras vidas 100%. Y también nos quiere dar esperanza. Aunque, como los discípulos en ese entonces, aunque lleguemos a momentos que no entendemos, que no tenemos fuerzas, que no sabemos qué va a pasar mañana ni cómo vamos a enfrentar el día de mañana, o vivimos con miedo, una carga o tristeza o depresión, Dios sigue llamándonos, diciendo: no estáis solos. Yo quiero que tengáis paz. Y yo quiero también que entendáis que yo
he vencido al mundo y volveré a buscar a mi pueblo. Si tienes dudas o preguntas o tienes una necesidad de oración, por favor, escríbeme. El correo electrónico cfctafalla@gmail.com o en mi móvil 626-787892, un WhatsApp o como quieras. Pero Dios quiere que nosotros le conozcamos. Y no por lo que una persona ha dicho, pero por lo que Él ha mostrado. Espero que el Señor te bendiga y que nosotros vivamos la realidad, que nuestro Dios ha vencido el mundo y ha vencido toda la tristeza, la depresión, los problemas que el mundo nos puede tirar. Nos pueden dañar, pero Dios ha ganado la batalla y está ahí para nosotros. Búscalo, escúchalo. Él no está lejos de nosotros. Que el Señor te bendiga ricamente en tu camino hacia Él o con Él.